El millonario llevaba 2 años en coma, olvidado por muchos y sin esperanza de despertar. Su familia y los médicos habían perdido la fe, pero un día, un niño sin hogar entró a su habitación y con un simple gesto cambió el destino de todos. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras y demostró que los milagros existen. Durante 2 interminables años, el cuerpo de Ricardo yacía inmóvil, una figura pálida y frágil atrapada en las garras de un coma del que ningún médico encontraba una salida. Los especialistas más renombrados de la ciudad, aquellos cuyas manos habían salvado innumerables vidas, habían agotado todas las opciones, cada tratamiento, cada esperanza, y finalmente, con un suspiro resignado que resonaba en los pasillos silenciosos del hospital, se habían rendido. La familia de Ricardo, destrozada por el dolor y la impotencia, también había bajado los brazos. Sus ojos cansados reflejaban una profunda desesperación, aceptando lentamente lo que parecía ser un destino ineludible. Pero justo cuando la oscuridad parecía engullirlo todo, cuando el último rayo de esperanza se desvanecía en el horizonte, el universo tejió un hilo inesperado, una pequeña luz que se atrevió a desafiar la noche más profunda. En un instante que desafiaría toda lógica y comprensión, un niño, un pequeño ser de la calle con la mirada curtida por la vida y el rostro manchado de polvo, irrumpió en la sala de cuidados intensivos. Su presencia inesperada y llena de una extraña autoridad detuvo el tiempo. Con una voz clara y una convicción inquebrantable que resonó en el aire denso y pesado de la habitación, el niño pronunció una frase que cambiaría el curso de la historia. «Tu coma termina ahora». Las palabras, simples y directas, cayeron como una profecía, un desafío a la ciencia y a la desesperanza, marcando el inicio de un milagro que ni los médicos más experimentados podrían llegar a explicar. Un evento que borraría para siempre las fronteras entre lo posible y lo imposible, transformando la realidad de Ricardo y de todos los que lo rodeaban en ese momento de asombro y revelación. La vida de Ricardo antes de aquel fatídico día, antes de que su existencia se viera reducida a la quietud de una cama de hospital, estaba marcada por una reputación que inspiraba más temor que respeto en cada rincón de la ciudad. Su nombre era sinónimo de una arrogancia desmedida, de una crueldad calculada que no dudaba en humillar a sus propios empleados en público, destrozando su dignidad con palabras afiladas y gestos despectivos. Rompía contratos sin pestañear, no por necesidad, sino por el simple placer de demostrar su poder, de recalcar que sus decisiones, por arbitrarias que fueran, eran la ley. Se deleitaba en destruir la autoconfianza de cualquiera que se atreviera a levantar la voz en su contra, aplastando con mano de hierro cualquier intento de desafío. En las reuniones, su voz tronaba en gritos feroces contra quien cometía el más mínimo error, sin importar si era un ejecutivo experimentado con años de servicio o un joven pasante que apenas comenzaba su camino. El poder, como un veneno insidioso, se le había subido a la cabeza de tal manera que lo había transformado en un hombre frío, insensible, implacable, con un corazón de piedra y una mirada vacía de empatía. Para él, las personas no eran más que piezas desechables en un intrincado juego de ajedrez, un tablero donde solo él podía y debía salir victorioso, donde los demás eran meros peones, sacrificables en su búsqueda insaciable de dominio. Sin embargo, el destino, con su ironía implacable, lo había confinado precisamente a esa misma cama de hospital, inmóvil y vulnerable, una marioneta sin vida que contrastaba brutalmente con el gigante que alguna vez fue. El cuerpo de Ricardo, que antes se movía con la imponente postura de un rey, exhalando una aura de poder y control por cada poro de su piel, ahora era una silueta sombría, casi fantasmal, que recordaba a un muñeco abandonado, despojado de toda vida y propósito. Aquella piel, que en otros tiempos lucía un bronceado perfecto y saludable, fruto de incontables viajes de lujo por destinos exóticos y paradisíacos alrededor del mundo, se había tornado pálida como la porcelana,
transparente casi, revelando la fragilidad que se había apoderado de su ser. Sus ojos, que antes proyectaban una mirada penetrante y calculadora, siempre analizando, siempre dominando, permanecían cerrados, sellados al mundo, ocultando la chispa de vida que una vez los animó. Los músculos, antes tensos y firmes, esculpidos por una vida de excesos y privilegios, se habían atrofiado, volviéndose flácidos y sin fuerza, un triste testimonio de la inactividad forzada a la que estaba sometido. Lo único que aún revelaba, la tenue llama de vida que se aferraba a su existencia, eran los monitores cardíacos, pequeños puntos de luz que parpadeaban con un ritmo débil e inestable, cada latido una batalla silenciosa contra la inminente oscuridad. Y aún, así, incluso esos latidos, débiles y vacilantes, se hacían más y más imperceptibles cada día que pasaba, como si el hilo que lo unía a la vida se estuviera deshilachando lentamente. Era un contraste desolador, brutal, entre el magnate poderoso y temido que fue, un titán en el mundo de los negocios, y el hombre que ahora luchaba por cada aliento, incapaz de sostenerse a sí mismo, un eco moribundo de su antigua grandeza. Las reuniones en la sala de cuidados intensivos, que antes eran un hervidero de posibles soluciones y esperanzas tentativas, se habían transformado en encuentros sombríos, cargados de un ambiente pesado que asfixiaba el aire con cada palabra no dicha. Los médicos, con sus rostros marcados por la fatiga y la resignación, ya no hablaban de recuperación, de tratamientos innovadores o de milagros científicos. Sus conversaciones se limitaban a hablar de tiempo, de un tiempo cruelmente escaso que se desvanecía entre sus dedos. Era un tiempo que la familia de Ricardo necesitaba para asimilar lo inevitable, para aceptar la cruda realidad de que la vida de su ser querido estaba llegando a su fin. Era también el momento más doloroso y desgarrador, el tiempo para decidir cuándo sería el instante preciso, el momento final, de desconectar los aparatos que lo mantenían artificialmente con vida, de liberar su cuerpo de la prisión del coma. Las miradas se clavaban en el suelo, evitando el contacto visual, como si la verdad fuera demasiado dolorosa para ser enfrentada directamente. Las respiraciones se hacían profundas y pesadas, un intento inútil de contener la avalancha de dolor y pena que se avecinaba. Una sensación omnipresente, una certeza gélida, invadía cada rincón de la habitación. Un ciclo estaba llegando a su fin, una vida estaba a punto de apagarse, y con ella se disipaba la última brizna de esperanza que aún se aferraba al corazón de quienes lo amaban. El luto, aunque no oficial, ya se había instalado en el ambiente, tejiendo un velo de tristeza sobre la sala, lo que nadie en aquella sala lúgubre, dominada por el silencio de la resignación y el murmullo apenas perceptible de los aparatos médicos, podía siquiera imaginar, era que aquella no era la primera vez que Ricardo se enfrentaba cara a cara con la gélida sombra de la muerte. Enterrado en lo más profundo de su mente dormida, sepultado bajo años de arrogancia implacable, de negación obstinada y de una coraza emocional impenetrable que él mismo había forjado con dolor y miedo. Un episodio traumático de su infancia, una memoria fragmentada y dolorosa, comenzaba a resurgir lentamente, como un fantasma del pasado que se negaba a permanecer en el olvido. Era un eco distante, casi inaudible al principio, pero que poco a poco se hacía más claro y más fuerte en el vasto y oscuro laberinto de su subconsciente. Ricardo revivía con una claridad angustiante un caluroso día de verano a orillas del lago, un recuerdo que el tiempo había intentado borrar, pero que la cercanía de la muerte traía de nuevo a la superficie con una fuerza incontrolable. En esa imagen vívida de su niñez, se veía a sí mismo jugando con su mejor amigo de aquel entonces, un niño llamado Marcos, cuya bondad y valentía destacaban en su memoria como un faro en la oscuridad. Tenían apenas 8 años, 2 almas inocentes explorando el mundo, pero una decisión impulsiva de Ricardo estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Impulsado por la típica imprudencia
y la curiosidad desenfrenada de un niño. Ricardo, desobedeciendo por completo las advertencias preocupadas y los gritos de su amigo Marcos, nadó con una terquedad infantil hacia una parte del lago que era conocida en el pueblo por sus profundidades insondables, un lugar donde las aguas se tornaban oscuras y misteriosas. Marcos, con el corazón encogido por la preocupación, gritaba con desesperación. Su voz infantil resonaba en el aire pidiéndole que regresara, que volviera a la seguridad de la orilla. Pero Ricardo, en su ceguera, momentánea y su deseo de desafiar los límites, no escuchó. En cuestión de minutos, la risa infantil se transformó en un grito ahogado de terror. El agua, antes lúdica, se convirtió en una trampa mortal. Ricardo comenzó a ahogarse. Sus pequeños brazos luchaban desesperadamente contra la fuerza invisible que lo arrastraba hacia el fondo. El pánico apoderándose de cada fibra de su ser. Todo se volvió borroso. Una secuencia de imágenes difusas, hasta que, de la nada, como una aparición milagrosa, el rostro de Marcos apareció ante sus ojos empañados por el agua. Su amigo, sin pensarlo dos veces, sin dudar un instante a pesar del peligro inminente, se lanzó al agua con una valentía asombrosa, nadando con todas sus fuerzas hacia Ricardo, impulsado por una lealtad inquebrantable. Con un esfuerzo sobrehumano para un niño de su edad, Marcos logró arrastrar a Ricardo hasta la orilla, poniéndolo a salvo de las gélidas aguas que casi le arrebataban la vida. Pero mientras Ricardo era depositado en la arena, exhausto pero vivo, Marcos no corrió con la misma suerte. El destino le tenía reservado un giro cruel e inesperado que marcaría la vida de Ricardo para siempre. Exhausto, con los pulmones ardiendo y las fuerzas completamente agotadas por el esfuerzo sobrehumano de salvar a su amigo, Marcos se hundió lentamente en las profundidades del lago, su pequeño cuerpo desapareciendo bajo la superficie, sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer algo para salvarlo. La imagen de Marcos, ahogándose, la impotencia de presenciar cómo la vida de su mejor amigo se desvanecía ante sus ojos, fue una pérdida devastadora, un golpe brutal que Ricardo, en su inocencia infantil, no supo cómo procesar. En lugar de enfrentar el dolor, el miedo y la culpa que lo abrumaban, Ricardo optó por enterrar esa tragedia, sellarla en lo más profundo de su ser, junto con todas las emociones que, a partir de ese día, pasó toda su vida negándose a sentir. El miedo a la vulnerabilidad, el dolor de la pérdida, la culpa aplastante por lo sucedido. Todo fue encerrado bajo 7 llaves. Una fortaleza emocional que él mismo construyó para protegerse de futuras heridas. Desde aquel día fatídico en el lago, una decisión irrevocable se grabó a fuego en la mente de Ricardo. Nunca más sería débil, nunca más dejaría su destino en manos de nadie, ni dependería de la bondad o el sacrificio de otros. Se prometió a sí mismo que forjaría su propio camino, que construiría un imperio con sus propias manos, pero lo que realmente edificó fue una prisión de arrogancia, un monumento al rencor y una fortaleza inexpugnable de soledad, aislando su corazón de cualquier atisbo de compasión o conexión humana. Ahora, después de décadas de erigir esa imponente fortaleza de indiferencia, Ricardo yacía allí, inconsciente, rodeado por el zumbido constante y monótono de las máquinas que lo mantenían aferrado a la vida, sin la menor idea de que estaba a punto de vivir el segundo rescate de su vida. El reloj en la unidad de cuidados intensivos, implacable en su tic-tac, marcaba las 6 de la mañana, una hora temprana que traía consigo una decisión oficial que pesaba como una losa sobre todos los presentes. Después de semanas de discusiones dolorosas, de debates entre la esperanza y la resignación, los familiares de Ricardo, con el corazón encogido y las manos temblorosas, finalmente habían firmado los documentos que autorizaban la desconexión de los aparatos. Las lágrimas, discretas y silenciosas, corrían por los rostros pálidos de algunos, mientras que otros simplemente miraban al suelo, incapaces de reunir el valor para enfrentar la imagen inmóvil del empresario, para ver el cuerpo que una vez fue tan vibrante, ahora tan vulnerable. Los médicos,
Con expresiones serias y profesionales, comenzaron a preparar el procedimiento, cada movimiento calculado, cada gesto imbuido de una solemnidad triste. Ajustaron los monitores, susurrando instrucciones con voces bajas, y comenzaron a reducir gradualmente la ventilación mecánica, preparando el cuerpo de Ricardo para el inevitable final. Informaron que en pocos minutos el proceso sería iniciado, un anuncio que ahogó aún más el ya pesado ambiente de la sala. El aire, denso y cargado de luto anticipado, parecía vibrar con una energía sombría. Los profesionales de la salud, moviéndose con gestos contenidos y casi solemnes, como si cada acción fuera parte de un ritual silencioso de despedida, se preparaban para la etapa final, el momento culminante que sellaría el destino de Ricardo, la desconexión del respirador artificial. El médico jefe, con los ojos vidriosos por la tristeza contenida y la impotencia profesional, ya extendía su mano para apagar el interruptor del equipo. Sus dedos se cernían sobre el botón que marcaría el final de una vida. Pero justo en ese instante, en ese punto crítico donde el tiempo parecía haberse detenido y el aliento se contenía en el pecho de todos los presentes, una voz infantil, inesperada y pura, resonó en el ambiente, un grito corto pero firme que atravesó el silencio como una flecha. «No», exclamó la voz, y en ese mismo instante, todos los movimientos se detuvieron. Cada cabeza se giró hacia la puerta, y allí, de pie en el umbral, estaba él. Era un niño delgado, con la ropa rasgada y los pies descalzos, su rostro sucio de polvo, como si hubiera caminado kilómetros por las calles, un testimonio viviente de la vida en la calle. El cabello despeinado le cubría parcialmente los ojos, oscuros, y a pesar de su juventud y su apariencia frágil, asombrosamente decididos, avanzó resueltamente hacia la cama de Ricardo, ignorando por completo los gritos sorprendidos de las enfermeras y los guardias de seguridad que ya corrían hacia él. Su propósito inquebrantable lo impulsaba hacia adelante sin vacilación. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?», preguntó uno de los médicos, su voz mezclada con asombro e incredulidad, mientras intentaba detener al niño antes de que llegara a la cama. El coche. Niño, sin embargo, respondió sin la menor vacilación. Su voz, sorprendentemente profunda para su edad, parecía cargar un peso mucho mayor, una sabiduría que superaba con creces sus pocos años. «¿Puedo curarlo?», preguntó el pequeño, y la frase, cargada de una extraña autoridad y una audacia inexplicable, cayó como una bomba en medio de la sala, paralizando a todos los presentes. Los médicos se miraron atónitos. Sus expresiones oscilaban entre el asombro puro y la confusión. No sabían si estaban siendo víctimas de una alucinación colectiva, de un delirio compartido en medio de la tensión del momento, o si simplemente se encontraban ante la desesperación desbordada de un niño que no comprendía la gravedad de la situación. Antes de que cualquiera pudiera articular una palabra, antes de que el shock se disipara lo suficiente como para reaccionar, el niño dio un paso al frente, con una determinación inquebrantable. Levantó lentamente la palma de su mano izquierda, la acercó con una lentitud casi ritual a la frente de Ricardo y, en un movimiento lleno de una intención misteriosa, se detuvo a pocos centímetros de tocarlo. En ese instante, una luz suave pero inconfundible, de un tono dorado que parecía emanar de otro mundo, comenzó a surgir de su mano. No era una luz común, de esas que se disipan en el aire sin dejar rastro. Esta tenía una intensidad palpable, una energía que parecía atravesar el aire denso de la sala, llenándolo de un brillo etéreo que envolvía todo a su paso. La luz, dorada, suave pero poderosa, iluminó el rostro pálido y demacrado de Ricardo, bañándolo en un resplandor que le devolvía un atisbo de vida a sus facciones. Los ojos de los médicos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por la sorpresa y el asombro. Permanecieron completamente paralizados ante la escena, incapaces de moverse, de hablar, de procesar lo que estaban presenciando, sus mentes luchando por conciliar la realidad con la imposibilidad. Y entonces,
con una firmeza que contrastaba brutalmente con la fragilidad de aquel cuerpo infantil. El niño pronunció nuevamente, con una voz clara y resonante que llenó la sala, alto y claro: «Su coma termina ahora». El efecto de sus palabras fue inmediato, un cataclismo que sacudió la quietud de la habitación, una explosión de vida que desafió la inercia de la muerte. Los monitores, que segundos antes apenas registraban latidos débiles e inestables, comenzaron a sonar con una estridencia inusitada, como si hubieran cobrado vida propia. Las líneas de los gráficos, que antes se arrastraban perezosamente, saltaron con furia, dibujando picos vertiginosos que indicaban una actividad cardíaca renovada. Las alarmas, antes silentes, estallaron en un coro cacofónico por todos los rincones de la sala, anunciando con urgencia el regreso de la vida. Una enfermera, con la sorpresa grabada en el rostro y las manos temblorosas, dejó caer la bandeja que contenía las jeringas, el cliquetear del metal contra el suelo resonando en el caos repentino. Otro médico, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, corrió hacia la cama para verificar los signos vitales de Ricardo, sus manos apenas capaces de sostener el equipo. El corazón de Ricardo, que momentos antes parecía dispuesto a rendirse, a ceder ante la inminencia de la muerte, ahora latía con una fuerza renovada, un ritmo poderoso y constante, como si luchara con una voluntad indomable por recuperar cada segundo perdido, por aferrarse a la existencia con una tenacidad feroz. Era como si la vida misma, en su forma más pura y concentrada, hubiera sido inyectada allí de una sola vez, en una descarga de energía tan imposible de explicar como de contener. Y entonces, en un movimiento lento y vacilante, una señal de su lucha por volver, Ricardo abrió los ojos. La mirada estaba turbia, confusa, como la de alguien que emerge de un sueño profundo y prolongado, pero estaba allí, viva, respirando por sí mismo, la chispa de su conciencia regresando al mundo. Los médicos quedaron boquiabiertos, sus bocas colgando en incredulidad, sus mentes luchando por procesar el milagro que acababan de presenciar. Algunos se cubrieron la boca con las manos, otros simplemente retrocedieron 2 pasos, aturdidos, en estado de shock, sus cuerpos reaccionando antes que sus mentes. La sala, que minutos antes se preparaba para una despedida silenciosa y resignada, ahora era un torbellino de caos, de incredulidad y de una alegría inesperada, mezclada con el asombro más profundo. Uno de los profesionales, reaccionando por puro instinto y la necesidad de verificar lo imposible, corrió a comprobar los reflejos de Ricardo, mientras otro, con la voz aún temblorosa, llamaba por más equipos de soporte, como si el repentino regreso a la vida exigiera una respuesta inmediata y abrumadora. Era como si nadie supiera exactamente qué hacer, porque nadie, en toda su carrera, jamás había presenciado algo así, un despertar tan abrupto y milagroso, tan desafiante a todas las leyes de la medicina. Cuando, en medio del alboroto y la conmoción, alguien finalmente logró recordar al artífice de aquel milagro y preguntó al niño, con una voz cargada de asombro y curiosidad: «¿Qué hiciste? ¿Quién eres?». El pequeño ya no estaba allí. El espacio donde había estado segundos antes, tan presente y real, ahora estaba vacío, como si se hubiera disuelto en el aire. No había rastro del niño, ni en las puertas, ni en los pasillos, ni en las escaleras de emergencia. Era como si hubiera desaparecido sin dejar huella. Una aparición fugaz que cumplió su misión, y se desvaneció tan misteriosamente como había llegado. Un silencio extraño, una mezcla de asombro y desorientación, se apoderó de la sala hasta que la voz débil de Ricardo rompió el clima, preguntando con un esfuerzo palpable: «¿Qué pasó?». Los médicos se miraron entre sí, aún en estado de shock, sus rostros pálidos y sus ojos reflejando la magnitud del evento que acababan de presenciar. Uno de ellos, con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad, logró responder: un niño apareció y te curó de una forma que no podemos explicar». La frase,
aunque simple, llevaba consigo el peso de lo inexplicable, de un evento que desafiaba toda razón. Los días que siguieron a aquel despertar milagroso fueron de profunda confusión y un silencio inusual para Ricardo. Permanecía sentado en la cama, su mirada fija en la puerta de la habitación, como si esperara que en cualquier momento el niño volviera a entrar, trayendo consigo las respuestas que su mente anhelaba. Los médicos, en un intento inútil de racionalizar lo improbable, intentaban explicar el milagro con términos técnicos complejos, quizás un estímulo neurológico inesperado, una respuesta tardía a los tratamientos administrados, un milagro, quién sabe, pero ninguna de las teorías, por científicas o convincentes que intentaran ser, tenía sentido para Ricardo. El rostro de aquel niño, los ojos determinados que parecían ver más allá de lo visible, la voz firme y resonante diciendo, «Su coma termina ahora». Todo eso estaba grabado a fuego en su mente, como una marca indeleble en madera seca, imposible de borrar, y junto con la confusión, una rabia intensa comenzó a hervir dentro de Ricardo, una furia contenida por la impotencia de no tener el control de la situación, de haber sido un mero espectador en su propia salvación, sin poder comprender el misterio que lo rodeaba. Tan pronto como recuperó un poco de fuerza, a pesar de la debilidad persistente en sus piernas que aún le hacían temblar, Ricardo dejó claro que no quería saber nada de descanso, ni de convalecencia lenta. Con una brutalidad que recordaba a sus viejos tiempos, cuando su palabra era ley y sus órdenes inquebrantables, sentenció: «Contraten a los mejores. Quiero que encuentren a ese niño y lo quiero ahora». El tono de su voz era cortante, afilado, el mismo que solía usar para humillar a sus empleados por los errores más insignificantes. Mandó a poner al cinto su mejor detective privado de la ciudad en el caso, una mente brillante capaz de desentrañar los misterios más complejos. Exigió que revisaran cada centímetro de las cámaras de seguridad del hospital, cada registro de entrada y salida, cada lista de visitantes, cada informe de seguridad, absolutamente todo. No importaba el costo, por exorbitante que fuera, ni la dificultad, por insuperable que pareciera. Ricardo estaba obsesionado, consumido por la necesidad de encontrar a aquel niño. Y esta vez, quien no diera resultados, quien fallara en su misión, escucharía lo peor de él, enfrentaría la ira implacable del magnate. El equipo de investigación, bajo la presión asfixiante de Ricardo, se sumergió en los archivos con una diligencia frenética. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron analizadas cuadro por cuadro, con una minuciosidad obsesiva, buscando cualquier indicio, cualquier sombra, cualquier pista que los llevara al misterioso niño. Fue entonces cuando llegó la primera gran frustración, un golpe directo a la ya frágil paciencia de Ricardo. Exactamente en los minutos previos al milagro, justo en el momento crucial del despertar de Ricardo, las cámaras de la unidad de cuidados intensivos presentaron fallas inexplicables. La pantalla se volvió negra, la señal se interrumpió abruptamente, como si alguien o algo no quisiera que ese momento quedara registrado, borrando toda evidencia de lo sucedido. Al escuchar esta noticia, Ricardo se volvió incontrolable. La rabia estalló en su interior con una fuerza devastadora. Arrojó una jarra de agua contra la pared. El cristal se hizo añicos y los pedazos volaron por la habitación como proyectiles, un reflejo de su furia desatada. «Inútiles, ¿para qué les pago? Encuentren otra explicación, otra imagen. Revisen cada segundo de esas grabaciones», gritó con la voz ronca y furiosa, el resentimiento marcando cada palabra. Los intentos de localizar testigos también fueron un fiasco rotundo. Enfermeros y médicos, aún tan atónitos y en shock por el momento del milagro, apenas podían describir los detalles del niño. Sus recuerdos eran vagos y contradictorios. Algunos juraban que el niño tenía unos 8 o 9 años, una edad que evocaba inocencia y fragilidad. Otros, sin embargo, decían con convicción que era mayor, tal vez un preadolescente,
sus facciones más definidas y su mirada más madura. Otros aún, con un asombro que no podían ocultar, pensaban que tenía una mirada demasiado adulta para el pequeño cuerpo que lo albergaba, como si los ojos de un anciano se hubieran posado en el rostro de un infante. Una enfermera, en medio de la confusión generalizada y la vorágine de emociones, afirmó que tuvo la clara impresión de que el niño la miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa enigmática y llena de una extraña certeza, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo allí, como si todo formara parte de un plan orquestado. Al escuchar esos relatos vagos y contradictorios, Ricardo golpeaba la mesa con el puño, cada golpe un latido de su impaciencia creciente, cada relato impreciso una chispa que encendía aún más su frustración. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto bien? ¿Cómo es que nadie sabe? Son todos unos inútiles, gritaba. Su voz resonaba en la oficina dejando a todos los presentes completamente avergonzados, sus cabezas gachas ante la furia del magnate. Sin poder esperar más, impulsado por una obsesión que lo consumía, Ricardo dejó el hospital antes de lo previsto, desafiando todas las indicaciones médicas. Aún débil, con las piernas temblorosas que apenas podían sostenerlo, se levantó de la cama del hospital y exigió el alta, su voluntad de hierro superando la fragilidad de su cuerpo. Regresó a casa, a la opulencia de su mansión, pero ni por un segundo logró relajarse. Su mente estaba en un torbellino. Su obsesión por el niño era una llama que ardía sin cesar. Mandó a distribuir carteles por toda la ciudad, ofreciendo una recompensa absurda, una suma exorbitante de dinero a quien diera cualquier información, por mínima que fuera, sobre la identidad o el paradero del niño. Las llamadas comenzaron a llegar sin cesar. El teléfono de Ricardo no dejaba de sonar. La mayoría eran de curiosos, de oportunistas en busca de dinero fácil, sus voces llenas de falsas esperanzas y promesas vacías. Con cada pista falsa, con cada llamada inútil, Ricardo explotaba de rabia, su frustración alcanzando límites insospechables. Si me llaman otra vez con información inútil, voy a demandar a cada uno de ustedes, amenazaba, su voz ronca de tanto gritar, arrojando el celular lejos al final de cada llamada frustrada, el aparato estrellándose contra alguna superficie. A esas alturas, hasta los empleados más cercanos a Ricardo, aquellos que lo conocían desde hace años, ya estaban asustados. El brillo de su obsesión los inquietaba profundamente. Apenas comía, apenas dormía. Su cuerpo se consumía bajo el peso de su búsqueda implacable. La mesa de su oficina, antes impecable y organizada, ahora estaba cubierta por un caos de papeles, fotos de vigilancia borrosas, informes de detectives repletos de callejones sin salida, y anotaciones hechas a mano con letras temblorosas, reflejo de su estado mental. Nadie descansará hasta que ese niño sea encontrado, repetía una y otra vez, casi como un mantra de guerra, una promesa implacable que resonaba en el silencio de su mansión. El celular no dejaba de sonar, pero Ricardo ignoraba todo lo que no tuviera relación directa con la búsqueda del niño. Sus ojos fijos en la maraña de pistas sin resolver, su mirada, antes arrogante y desafiante, ahora estaba tensa, surcada por ojeras profundas que revelaban su falta de sueño y la ansiedad que lo carcomía. Su cabello, antes brillante y bien cuidado, comenzaba a perder el brillo de la salud, volviéndose opaco y sin vida. Pero a pesar de la frustración y el agotamiento, una certeza crecía dentro de él, una convicción inquebrantable de que aún no era el final de esa historia, que la respuesta estaba cada vez más cerca, aunque todavía no supiera de dónde vendría, ni cómo se manifestaría. Esa noche, después de otro día extenuante de búsquedas infructuosas, de llamadas vacías y de pistas que no llevaban a ninguna parte, Ricardo entró en su casa con los hombros encorvados, el peso de toneladas de culpa y obsesión aplastando su espalda, una carga invisible pero abrumadora. El vestíbulo de entrada, con su mármol frío que reflejaba la opulencia de la mansión y las lámparas de cristal que colgaban como joyas del techo,
Ahora parecía un escenario vacío, desprovisto de vida, un eco silencioso de la grandiosidad perdida. Sus pasos resonaban por los pasillos, un sonido solitario que se mezclaba con el jadeo agitado de su propia respiración, un testimonio de la ansiedad que lo consumía. Llevaba días sin comer bien, su cuerpo debilitado por la negligencia, y apenas dormía, su mente atrapada en el torbellino de su obsesión. Con cada llamada, sin respuestas, la frustración crecía en su interior como una llama descontrolada, amenazando con devorarlo por completo. Subió las escaleras con pasos pesados, cada escalón un esfuerzo, sin siquiera mirar a los empleados de la casa, quienes ya evitaban cruzar miradas con él, temerosos de su ira inminente. Al empujar la puerta de su habitación, esperando encontrar solo oscuridad y silencio, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Se detuvo, se congeló en el umbral, su corazón latiendo, con una fuerza desbocada. Allí, sentado tranquilamente al borde de la cama, estaba el niño que lo había salvado en el hospital, el mismo niño cuya búsqueda lo había consumido por completo. Su ropa sencilla contrastaba con el lujo de la habitación, pero su mirada era firme, y su presencia, imposible de ignorar, llenaba el espacio con una energía inexplicable. Ricardo llevó una mano a su pecho, sintiendo el corazón acelerarse en un ritmo frenético, un tambor desbocado en su pecho, pero el verdadero impacto, la revelación que lo sacudiría hasta lo más profundo de su ser, llegó segundos después, arrastrando consigo una avalancha de recuerdos y emociones olvidadas. Ricardo abrió los ojos de par en par, la boca entreabierta, el rostro completamente invadido por una mezcla abrumadora de incredulidad y pavor, una batalla interna entre lo que veía y lo que su mente se negaba a aceptar. Conocía ese rostro, lo conocía mejor que a cualquier otro, con cada detalle grabado a fuego en su memoria infantil. Era Marcos, su mejor amigo de la infancia, el mismo Marcos que había visto morir ahogado años atrás en aquel lago, la tragedia que había marcado el inicio de su transformación en un hombre cruel y frío. No, no puede ser. Esto es imposible, balbuceó Ricardo, retrocediendo 2 pasos como si necesitara alejarse de la realidad para creer lo que sus ojos le mostraban, su mente luchando por conciliar el presente con un pasado doloroso que se creía superado. Tú, Marcos, te vi morir ese día. Yo estaba allí. Te vi ahogándote, lo vi todo, gritó, su voz rasgando el aire como un lamento ahogado, una confesión de culpa y dolor que había guardado por décadas. Marcos permaneció sentado, imperturbable, con una mirada calma pero firme, una serenidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de Ricardo, una mirada que parecía cargar el peso de algo mucho más grande de lo que su edad infantil permitía, una sabiduría ancestral que se reflejaba en sus ojos. Sé que lo viste, Ricardo. Lo sé, respondió el niño con una voz baja, pero cargada de una certeza inquebrantable que erizó hasta el último cabello del cuerpo de Ricardo. Pero lo que no entiendes es que todo es posible para Dios. Las palabras salieron lentas, con una solemnidad que hizo que el aire de la habitación se volviera más denso, casi irrespirable, como si la presencia de lo divino se hubiera manifestado en aquel instante. Ricardo llevó las manos a la cabeza, como si intentara despertar de una pesadilla, frotándose las sienes con desesperación. Pero la habitación, Marcos, todo, seguía allí, tangible, real, desafiando su lógica. El empresario tambaleó hasta la esquina de la cama. Sus rodillas temblaban incontrolablemente. El sudor corría por su frente, un reflejo de la agitación interna que lo consumía. Tú estás diciendo que es real, que realmente estás aquí, preguntó con la voz entrecortada, la respiración agitada, casi desesperada, sus palabras apenas un susurro. Marcos solo asintió con la cabeza. Sus ojos claros no mostraban la menor duda, ninguna vacilación, solo una tranquilidad escalofriante, como si aquella escena fuera la cosa más natural del mundo, como si siempre hubiera estado destinada a ocurrir. Ricardo respiró hondo.
su pecho subiendo y bajando con dificultad, el aire quemándole los pulmones. Y entonces soltó la pregunta que había estado martilleando en su cabeza desde el primer momento en que vio al niño en el hospital. Una pregunta que ahora cobraba un significado completamente diferente. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien me salvó en el hospital? Marcos lo miró directamente a los ojos, una mirada que atravesaba como una navaja, profunda y penetrante, capaz de desnudar el alma. Sí, fui yo. La confirmación cayó como una avalancha, una luz de realidad que aplastó las últimas resistencias de Ricardo. Llevó las manos al rostro, deslizando los dedos por la piel, como si intentara arrancar esa nueva realidad de dentro de sí, deshacerse de la verdad que se le presentaba. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cómo es posible esto, Marcos? La voz de Ricardo ahora era una mezcla incontrolable de llanto, rabia, desesperación y confusión, cada emoción luchando por salir. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y el peso de la situación, la magnitud de la revelación comenzó a sofocarlo por dentro, ahogándolo en un mar de incertidumbre. El niño permaneció en silencio por unos segundos, solo observando a Ricardo, con una calma asombrosa, como si supiera que Ricardo necesitaba sentir toda aquella avalancha de emociones antes de poder escuchar las respuestas. La habitación, enorme y lujosa, con sus adornos ostentosos y su mobiliario caro, parecía encogerse a su alrededor, volviéndose claustrofóbica. Las paredes parecían más cercanas, el aire más pesado, casi irrespirable, cargado con la tensión de la verdad inminente. Ricardo, temblando de pies a cabeza, un manojo de nervios y emociones a flor de piel, se arrodilló sobre la alfombra suave y mullida, suplicando como nunca antes en su vida, despojándose de toda su arrogancia y orgullo. Por favor, necesito saber. Dime qué está pasando. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué? La desesperación desbordaba en cada palabra, en cada lágrima que surcaba su rostro, en cada gemido ahogado. El silencio que siguió al grito desesperado de Ricardo pareció eterno, un abismo de incertidumbre que lo consumía. Continuaba arrodillado, con las manos clavadas en la alfombra, el pecho jadeando como si hubiera corrido kilómetros, cada respiración un esfuerzo doloroso. Las lágrimas seguían corriendo sin control, calientes, mojando su rostro con un torrente de arrepentimiento. Marcos seguía allí, inmóvil, observándolo todo con esa mirada de quien carga un peso invisible, una misión trascendental. El niño entonces se levantó despacio, con una gracia y una compostura que no correspondían a su edad, y comenzó a caminar hacia Ricardo con pasos firmes y lentos, como si cada movimiento tuviera un significado mayor que el simple desplazamiento de un cuerpo infantil, como si cada paso lo acercara más a un propósito divino. La luz de la lámpara al lado de la cama creaba un contraste dramático, una silueta nítida entre la sombra del niño y la figura abatida del hombre frente a él, un cuadro de contrastes que encapsulaba la magnitud de aquel encuentro. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas, el rostro marcado por el dolor, la confusión y el arrepentimiento que lo consumían. Por favor, Marcos, dime por qué volviste. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa todo esto? Imploró con la voz ronca, apenas un susurro, casi sin fuerzas, cada palabra un ruego desesperado. Marcos respiró hondo antes de responder, un aliento que parecía cargar la solemnidad de los cielos. Se arrodilló a su lado y con una mano ligera pero cargada de significado, tocó el hombro de su amigo, un gesto de consuelo y preparación. Volví porque tenía una misión, Ricardo. Una misión que me fue dada por Dios. La frase resonó como un trueno dentro de la cabeza de Ricardo, sacudiendo sus cimientos, abriendo una puerta a una realidad que nunca había considerado. Abrió los ojos, intentando procesar esas palabras, su mente luchando por comprender lo incomprensible. ¿Misión? ¿Qué misión?, balbuceó Ricardo, su voz aún teñida de incredulidad. Fue para curarme. Eso fue. Viniste para salvarme, insistió con la mirada suplicante,
buscando una confirmación que lo anclara a una realidad más tangible, más fácil de asimilar. Marcos esbozó una media sonrisa, una sonrisa triste, casi resignada, que revelaba una carga que trascendía su tierna edad. Sí, te curé, pero el propósito real no era solo tu cuerpo, Ricardo. La respuesta hizo que Ricardo retrocediera un poco, aún arrodillado. Sus manos temblaban incontrolablemente, la confusión y la desesperación en aumento. ¿Cómo que no era solo eso? Estuve a punto de morir. Me trajiste de vuelta. ¿Eso no es suficiente?, replicó, su voz subiendo de tono con la rabia y la incredulidad mezclándose, un torbellino de emociones incontrolables. Marcos respiró hondo una vez más, bajó la mirada por un instante, y entonces respondió con una firmeza que parecía venir de un adulto dentro de ese pequeño cuerpo, una autoridad que disipaba cualquier duda. ¿De verdad crees que fuiste salvado solo para seguir siendo quien eres? Ricardo abrió los ojos, sorprendido por la dureza de las palabras, un golpe directo a su ego y su percepción de sí mismo. Por un instante guardó silencio, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Marcos, notando el impacto de sus palabras, la forma en que habían penetrado la coraza de Ricardo, continuó, su voz manteniendo esa inquebrantable firmeza. Tu curación física fue solo el comienzo. Fui enviado para salvar algo mucho más importante, tu alma, Ricardo, porque esa es la verdadera misión. Esas palabras resonaron dentro de la habitación como si tuvieran peso propio, como si fueran grabadas en el aire, llenando el espacio con una verdad innegable. Ricardo tragó saliva con dificultad. Su corazón volvió a acelerarse, el pánico mezclándose con una nueva y abrumadora sensación de culpa. Sintió que las piernas le fallaban por completo y cayó sentado en el suelo, sin saber qué responder, su mente en blanco, incapaz de formular una defensa. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sujetarlas contra el pecho. Un intento inútil de contener la agitación que lo invadía. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi alma? Yo no soy una mala persona, dijo Ricardo casi en tono de defensa, como si intentara convencerse a sí mismo de una verdad que ahora le parecía dudosa. Marcos se levantó, dio algunos pasos por la habitación, contemplando el lujo que rodeaba a Ricardo, y luego se giró de nuevo. Su mirada era más seria que nunca, penetrante, como si pudiera ver a través de las máscaras que Ricardo había usado toda su vida. Puede que tú creas que no, pero desde hace mucho tiempo te alejaste de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es humano, sentenció Marcos, cada palabra un martillo que golpeaba la conciencia de Ricardo. Te perdiste en el abismo de tu ambición y tu crueldad. Ricardo abrió la boca para protestar, para defenderse, para negar las acusaciones que lo acorralaban, pero Marcos levantó la mano, interrumpiéndolo con un gesto de autoridad que lo obligó a guardar silencio. No necesitas decir nada ahora. No vine para escuchar excusas. Vine para mostrarte lo que necesitas ver y sentir, aunque no quieras, aunque tu orgullo se resista, afirmó el niño, su voz cargada de una determinación inquebrantable. El silencio volvió a adueñarse del ambiente, un silencio pesado y denso que amplificaba la tensión en el aire. Ricardo miró al suelo, el rostro rojo de vergüenza y frustración, las venas del cuello palpitando con fuerza, un reflejo de la tormenta interna que lo consumía. Temor. Dentro, la confusión era un torbellino, una batalla campal entre el orgullo que siempre lo había blindado y la verdad cruda que Marcos le estaba revelando. Era como si la armadura que había construido a lo largo de los años comenzara a agrietarse, desmoronándose lentamente. Pero la rabia, ese viejo compañero, aún seguía allí, palpitando con una fuerza residual. Entonces, ¿es eso? ¿Volviste para darme un sermón?, dijo Ricardo con una ironía amarga, un intento desesperado de recuperar el control de la situación, de desviar la conversación de la verdad incómoda. Marcos solo sonrió, una sonrisa enigmática
como quien entiende la resistencia de alguien que está a punto de derrumbarse, que se aferra a las últimas briznas de su ego. Volví para hacerte ver lo que te has negado a ver toda la vida. Y va a doler, Ricardo. Va a doler mucho, pero es necesario, sentenció el niño, su voz una mezcla de compasión y firmeza. Esas últimas palabras quedaron resonando dentro de Ricardo como una sentencia ineludible, un destino del que no podía escapar. Permaneció allí sentado en el suelo, con la respiración entrecortada, mirando a Marcos como si aún no pudiera creer que todo aquello fuera real, que la figura de su amigo fallecido estuviera allí, frente a él, con un propósito tan profundo. Por favor, dime qué va a pasar ahora. Yo necesito saber, imploró con la voz quebrada, el miedo y la desesperación en cada sílaba. Marcos dio un paso al frente, y antes de responder miró a Ricardo los ojos con una mirada tan profunda, tan penetrante, que parecía atravesarle el alma, revelando cada oscuridad, cada cicatriz. Vas a escuchar algo que jamás imaginaste oír, dijo él, dejando un silencio pesado en el aire, como el preludio de algo aún más doloroso que estaba a punto de suceder, una verdad que Ricardo tendría que enfrentar. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan profundo, tan absoluto, que Ricardo podía escuchar el tumultuoso latido de su propio corazón, acelerado y descompasado, resonando en sus oídos. Marcos seguía allí de pie, inmóvil, con esa mirada fija, penetrante, como si pudiera ver cada rincón oscuro, cada secreto, cada pecado dentro de su alma. Ricardo, aún sentado en el suelo, respiraba con dificultad, sus pulmones trabajando con esfuerzo, sintiendo las manos sudorosas, un reflejo de su ansiedad creciente. La garganta le ardía, como si cada palabra dicha minutos antes le hubiera rasgado por dentro, dejando una herida abierta. Marcos, por favor, habla de una vez. Muéstrame lo que tienes que mostrarme, imploró con la voz entrecortada, la desesperación en su tono evidente, como alguien a punto de enfrentar algo que siempre había evitado, una verdad que se había negado a reconocer. Marcos no dijo una sola palabra más, solo hizo un gesto con la cabeza, indicándole a Ricardo que lo siguiera. Con un esfuerzo considerable, el empresario se levantó, aún tembloroso, y caminó detrás del niño, sus pasos inciertos resonando en el silencio. Atravesaron el pasillo en un silencio opresivo, cada paso de Ricardo resonando con el peso de la incertidumbre. Ricardo notó cómo todo en la casa parecía más opresivo esa noche, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa y claustrofóbica. Las paredes parecían más estrechas, las luces más tenues, apenas iluminando los rincones, y el aire, antes ligero, se sentía más pesado, cargado con una energía inexplicable. Cada paso de Ricardo parecía retumbar en el suelo de madera, un recordatorio constante y sombrío de que algo estaba a punto de cambiar para siempre, de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de ser redefinida. Marcos lo condujo hasta la sala de estar, un espacio amplio y lujoso que, sin embargo, se sentía extrañamente vacío. Sobre la mesa de centro, que normalmente albergaba objetos de arte caros, había un pequeño aparato de sonido portátil, sencillo, casi discreto en su simplicidad, un objeto tan común que parecía fuera de lugar en aquel entorno de opulencia. Ricardo frunció el ceño, confundido por la presencia del aparato. «¿Qué es esto? ¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, intentando recuperar el tono de autoridad que siempre usaba con todos, una última brizna de su antiguo poder. Marcos, sin pronunciar palabra, simplemente extendió la mano con una calma sobrenatural y presionó el botón de reproducción. En el instante siguiente, la voz de Ricardo llenó el ambiente de la sala de estar, pero no era la voz cansada y débil de los últimos días, marcada por la enfermedad y la convalecencia. Era su voz como era antes del coma, llena de una rabia palpable, de una arrogancia desmedida y de un desprecio gélido, una voz que él mismo apenas reconocía. El audio era de una reunión de meses atrás, un registro incriminatorio de su pasado más oscuro.
Eres un incompetente, una basura. No pago salarios para gente inútil como tú. Resonaba la voz de Ricardo, cada palabra un latigazo. Si quieres llorar, vete a tu casa. Aquí es lugar para quien aguanta presión. La grabación retumbaba con una fuerza atronadora en la inmensa sala, amplificada por el silencio sepulcral que había caído sobre Ricardo y Marcos. El sonido de las palabras crueles, afiladas como navajas, cortaba el aire, hiriendo la conciencia de Ricardo. El rostro de Ricardo comenzó a perder el color, volviéndose pálido, casi ceniciento. Su mirada vaciló. Sus ojos, antes firmes y dominantes, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener el peso, abrumador de lo que escuchaba, de la verdad que se le revelaba con cada sílaba de su propia voz. Las frases siguientes en el audio eran aún peores, una tortura auditiva que revelaba la profundidad de su crueldad. Se escuchaba a Ricardo ridiculizando sin piedad a un empleado que había cometido un pequeño error contable, un desliz insignificante, que él había magnificado hasta convertirlo en una humillación pública. Las humillaciones públicas, los gritos ensordecedores que laceraban la dignidad de Mironesier, sus subordinados, las amenazas explícitas de despido que mantenían a todos en un estado constante de miedo. Todo estaba allí grabado, expuesto, desnudo ante él, una verdad ineludible de su pasado. Ricardo llevó las manos a los oídos, un gesto desesperado para intentar interrumpir aquello, para silenciar la voz que lo juzgaba. Pero Marcos fue más rápido, su mano deteniendo el intento de Ricardo con una fuerza sorprendente para un niño. No, lo vas a escuchar hasta el final. La firmeza en la voz del niño fue como un golpe final, una sentencia que Ricardo no pudo evadir. Ricardo dio un paso atrás, tambaleándose, pero permaneció, obligado a enfrentar el tormento de su propia voz. Cada nueva frase de la grabación parecía un puñetazo en el estómago, un golpe directo a su conciencia, revelando la monstruosidad de su comportamiento, el tono de superioridad, la prepotencia desmedida, la forma en que hablaba con los empleados como si fueran desechables, meros objetos sin valor ni sentimientos. Ricardo se vio a sí mismo en aquel audio, pero era como si estuviera escuchando a un extraño, a un ser monstruoso que no reconocía como parte de sí mismo, su mente luchando por disociarse de la crueldad que emanaba de la grabación. Yo dije eso, hablé así, balbuceó, la incredulidad y la vergüenza marcando cada palabra, sin poder creer lo que sus propios oídos captaban. Las imágenes vinieron a su mente como destellos dolorosos, fragmentos de un pasado que había intentado borrar. El rostro del empleado humillado, sus ojos llenos de lágrimas, las miradas asustadas de los demás compañeros de trabajo, el silencio incómodo que se apoderaba de la sala de reuniones después de cada explosión suya, un silencio cargado de miedo. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio volvió a dominar el ambiente de la sala de estar, un silencio que ahora era aún más pesado, más elocuente. Ricardo permaneció de pie, los ojos vidriosos, fijos en la nada, como si su mente estuviera girando, en círculos, atrapada en un bucle de remordimiento y horror. Las piernas le flaquearon, cediendo bajo el peso de la verdad. Tuvo que apoyarse con las manos en las rodillas para no derrumbarse allí mismo, en el centro de su lujosa sala, humillado y destrozado. Marcos, por su parte, solo lo observaba sin piedad, sin compasión en su mirada, solo con la expresión de quien sabía que ese enfrentamiento era necesario, indispensable para el despertar del alma. Yo no soy así. Yo no puedo ser esa persona, murmuró Ricardo en un intento inútil de negar lo que acababa de escuchar, de rechazar la imagen monstruosa que la grabación le había devuelto. Marcos dio 2 pasos hacia él, acortando la distancia, y quedó cara a cara con Ricardo, su pequeña figura emanando una autoridad inmensa. La voz del niño, cargada de una firmeza inusual para un niño, cortó el aire como una cuchilla, atravesando las últimas defensas de Ricardo. Eres exactamente así, Ricardo, y no sirve de nada intentar huir de esa verdad. Esta es quien fuiste,
quien te convertiste. Las palabras cayeron como cuchillas afiladas, rompiendo las últimas barreras del orgullo de Ricardo, desnudando su alma. Fuiste cruel, fuiste arrogante, humillaste a personas buenas, hiciste llorar a la gente, sentir vergüenza, perder el amor propio. Durante años esparciste dolor por donde pasaste. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hiciste todo eso creyendo que tenías derecho a hacerlo, que era tu prerrogativa como el poderoso magnate que te creías ser. Ricardo abrió la boca para protestar, para defenderse, pero no pudo decir ni una sola palabra. El aire se le atascó en la garganta. Las lágrimas volvieron a correr con fuerza, un torrente incontrolable de arrepentimiento y dolor. Solo bajó la cabeza avergonzado, devastado, respirando con dificultad, como si cada palabra de Marcos fuera un peso extra, una losa aplastante sobre sus hombros. Fue entonces cuando, con un tono de voz más suave, casi un susurro, pero aún cargado de la más profunda verdad, Marcos continuó, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desolación. Pero aún hay tiempo. Siempre hay tiempo para el cambio, para la redención. Ricardo levantó los ojos, enrojecidos e hinchados, como quien se aferra a una última esperanza, a la última brizna de luz en la oscuridad. Todavía recuerdo al niño que fuiste, al buen amigo que eras, Ricardo. Esa bondad todavía existe ahí dentro de ti, escondida, enterrada bajo años de resentimiento y orgullo, pero existe, esperando ser desenterrada. Marcos se acercó un paso más y, en un gesto que mezclaba la dureza de la verdad con el consuelo de la compasión, posó su pequeña mano sobre el hombro de Ricardo, una caricia llena de significado. Recibiste una segunda oportunidad, Ricardo. No la desperdicies. Usa lo que te queda de vida para reparar lo que puedas, para pedir perdón, para ser diferente, para construir un nuevo legado. Esta es tu única oportunidad. Ricardo respiró hondo, el pecho subiendo y bajando, con dificultad, sus ojos aún llenos de lágrimas. Su cuerpo temblaba con una emoción que nunca había experimentado. No sabía qué decir. Las palabras le fallaban, pero sabía en el fondo de su alma que ese momento era el inicio de algo que ya no podría ignorar, un punto de inflexión irreversible en su existencia. Aquella mañana, Ricardo despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había terminado de despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Sus ojos aún luminescentes ardían de la noche mal dormida, una noche de insomnio y revelaciones, pero había algo diferente dentro de él, una inquietud, un peso que, extrañamente, no era opresivo, sino que parecía empujarlo fuera de la cama con una urgencia inusitada. Se sentó al borde del colchón durante largos minutos, su mente en un torbellino, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la cabeza baja, sumido en una profunda reflexión. Las palabras de Marcos resonaban como martillos en su mente, grabándose a fuego en su conciencia. Recibiste una segunda oportunidad, no la desperdicies. El orgullo, ese viejo y obstinado compañero, intentaba levantarse como siempre lo hacía, intentando reafirmar su dominio sobre Ricardo, pero esta vez había una voz más fuerte dentro de él, una voz que no podía silenciar, que resonaba con una claridad meridiana, una voz que le decía que si realmente quería cambiar, si anhelaba redimirse, tenía que empezar ahora mismo, sin postergaciones, sin excusas, que el tiempo para la transformación era el presente. Ricardo caminó por la habitación aún en silencio, cada paso un acto de decisión, una manifestación de su voluntad renovada. Respiró hondo, un aliento que parecía purificar su alma, y miró el traje colgado en la puerta del armario, la vestimenta de su antigua vida, de su antiguo yo. Por un instante dudó. Una pequeña parte de él, la parte más antigua y arraigada, quería huir, desaparecer, olvidarlo todo, volver a la comodidad de su arrogancia. Pero otra parte, quizás la más oculta y la más recientemente despertada, sabía que ya no había forma de volver atrás, que el camino de la redención era el único posible.
Se vistió con calma, cada movimiento deliberado, pero el corazón le latía como un tambor desbocado, anunciando la magnitud del paso que estaba a punto de dar. Al bajar las escaleras, vio a los empleados de la casa observándolo de lejos con miradas curiosas y desconfiadas, susurrando entre sí, intentando descifrar el inusual comportamiento de su patrón. Ricardo solo respiró hondo, tomó las llaves del coche con una determinación renovada y salió sin dar explicaciones, su destino claro en su mente. En el camino hacia la empresa, el tráfico parecía arrastrarse. Cada semáforo en rojo se convertía en una invitación a desistir, una pequeña prueba que ponía a prueba su recién adquirida determinación. En cada parada, Ricardo cerraba los ojos por un instante, visualizando el momento, y trataba de imaginar cómo comenzaría su acto de redención. ¿Se van a reír de mí? ¿Me odiarán aún más?, pensaba, sus manos sudorosas sobre el volante, el miedo a la humillación pública carcomiéndolo. Los escenarios más humillantes, los peores resultados imaginables, pasaban por su cabeza, una procesión de fantasmas de su propia creación. Pero cuando finalmente llegó al imponente edificio de la empresa, respiró hondo, estacionó su coche con una mezcla de resignación y valentía, y subió los pisos en el ascensor como quien camina hacia su propio juicio final, cada piso un paso más cerca de su rendición. Antes de entrar en la sala de reuniones, un lugar que había sido testigo de sus peores accesos de ira y humillación, se detuvo frente al espejo del baño. Un momento de introspección forzada. Se miró a los ojos, y por primera vez en años, apenas pudo reconocerse en el reflejo. La imagen de su antiguo yo, el Ricardo cruel y arrogante, se desvanecía lentamente, dando paso a una nueva persona. Los empleados fueron convocados de urgencia al auditorio, un espacio que rara vez se utilizaba para reuniones generales, lo que solo aumentaba la extrañeza del ambiente. El murmullo se extendía por el pasillo, un coro de voces bajas que intentaban descifrar el misterio. ¿Será que va a despedir a alguien más? ¿Qué estará tramando esta vez?, se preguntaban unos a otros, susurrando con una mezcla de miedo y curiosidad. Volvió peor después del coma, decía un empleado con una expresión de temor. Las suposiciones eran muchas, variadas y cargadas de negatividad, pero todas tenían algo en común. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por venir. Ricardo, ya de pie al lado del escenario, con el corazón martillándole en el pecho, oía las voces apagadas detrás de la cortina, cada murmullo un recordatorio de su pasado. Sintió el estómago retorcerse, una mezcla de nervios y culpa. Por un segundo pensó en irse, en huir de la situación, en escapar de la confrontación, pero entonces la imagen de Marcos, su mirada, firme y penetrante, su pequeña mano sobre su hombro, vinieron a su mente como un recordatorio silencioso, un ancla que lo mantuvo firme. Cuando el presentador pronunció su nombre por el micrófono, el silencio fue instantáneo y absoluto, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo subió los escalones del escenario con pasos pesados, cada uno de ellos un acto de valentía, la mirada fija en el suelo, su rostro serio, marcado por la tensión del momento. Al levantar la cabeza, vio cientos de rostros conocidos, empleados a los que había humillado, ofendido, ignorado durante años, sus miradas una mezcla de asombro y desconfianza. Por un instante le faltó el aire, su garganta se cerró, y el micrófono en su mano parecía pesar toneladas, una carga insoportable, pero respiró hondo, llenando sus pulmones de coraje, y comenzó a hablar. La voz falló de inmediato, quebrada por la emoción y la vergüenza. Carraspeó, cerró los ojos por un segundo, reuniendo toda su fuerza, intentó de nuevo, su voz resonando con una nueva determinación. Yo estoy aquí hoy para hacer algo que nunca he hecho en mi vida, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, algo que mi orgullo me impidió hacer. Con cada palabra que pronunciaba, el silencio en la sala solo aumentaba. La expectación era palpable,
Cada persona en el auditorio estaba absorta en su confesión. Ricardo respiró hondo una vez más, mirando hacia cada rincón del auditorio, conectando con cada rostro, cada mirada, y continuó. Su voz, aunque aún un poco temblorosa, ahora fluía con una sinceridad innegable. Durante años, me comporté como alguien que creía ser superior, una figura intocable en la cima de mi propio universo. Traté a ustedes, a todos ustedes, como si fueran desechables, meras herramientas en mi ascenso, como si su trabajo fuera una obligación mía y no una elección de ustedes. Estar aquí dando lo mejor de sí cada día, dedicando su tiempo y esfuerzo a esta empresa. La voz de Ricardo se quebró, pero él siguió adelante, impulsado por una fuerza interna que lo obligaba a enfrentar su verdad. Humillé, grité, falté al respeto, les hice sentir miedo, vergüenza y hasta odio hacia mí. Fui frío, calculador, injusto, y lo peor, durante mucho tiempo pensé que todo eso era normal, que era el precio del poder, que así debía ser el mundo de los negocios. Ricardo hizo una pausa, se pasó las manos por el rostro, intentando contener las lágrimas que ya asomaban, pero no pudo. La voz entrecortada continuó, cargada de una emoción cruda y verdadera. Hoy veo con claridad, con una claridad dolorosa y reveladora, que cada palabra dura que dije, cada mirada de desprecio que lancé, cada humillación que infligí, dejó marcas indelebles en ustedes. Causé cicatrices profundas en sus almas, en su autoestima, en su confianza. Hice que personas se fueran a casa llorando, cuestionándose su propio valor, su propia capacidad, su lugar en el mundo. Y no tengo cómo borrar lo que ya fue hecho. El daño que ya causé es irreparable en el pasado, pero lo que sí puedo hacer es empezar a partir de hoy a ser alguien diferente, alguien que reconoce sus propios errores, que no teme admitirlos, alguien que sabe pedir perdón con humildad y sinceridad. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, un torrente de arrepentimiento que limpiaba años de crueldad. El auditorio seguía en absoluto silencio, cada persona con la mirada fija en él, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro. Estoy aquí delante de todos ustedes para decir desde el fondo de mi corazón, perdónenme por todo, por cada palabra, cada actitud, cada mirada que hizo que alguien aquí se sintiera pequeño, insignificante, sin valor. Yo lo siento de verdad, con cada fibra de mi ser. Ricardo respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y entonces concluyó, su voz resonando con una renovada convicción. Si me dan la oportunidad, quiero demostrar día tras día que puedo ser un líder y un ser humano mejor, más compasivo, más justo. El ambiente en el auditorio era indescriptible, una mezcla de emociones que fluctuaban entre el shock, la incredulidad y una incipiente esperanza. Muchos empleados lloraban en silencio, conmovidos por la confesión inesperada de Ricardo, lágrimas de alivio y perdón fluyendo por sus rostros. Otros solo lo miraban sin saber cómo reaccionar, sus mentes aún procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar, sus corazones divididos entre el resentimiento y una posible reconciliación. Cuando terminó de hablar, Ricardo dejó el micrófono a un lado, bajó del escenario con pasos temblorosos, sus manos cubriendo el rostro, completamente conmocionado por su propia vulnerabilidad y la reacción del público. Pero algo extraordinario ocurrió en ese momento, un giro inesperado que sellaría la promesa de un nuevo comienzo. Aún de pie en un rincón del auditorio, una figura solitaria que había permanecido en silencio hasta entonces, uno de los empleados se levantó lentamente y con un gesto lleno de significado, comenzó a aplaudir. Uno por uno, contagiados por la valentía de aquel primer aplauso, las personas se pusieron de pie, y en cuestión de segundos, Ricardo estaba frente a una audiencia entera aplaudiendo de pie, un coro de manos batiendo en un ritmo unísono. No era solo un aplauso de cortesía, era un gesto de sorpresa, de alivio, y quizás lo más importante, de un comienzo.
de perdón, de la promesa de una segunda oportunidad. Los días que siguieron al discurso de Ricardo fueron diferentes a todo lo que había vivido antes, como si una densa niebla se hubiera disipado, revelando un mundo nuevo. Por primera vez en muchos años, los pasillos de la empresa parecían menos silenciosos en su presencia. Ya no había ese miedo sofocante en el aire, esa tensión palpable que hacía que todos contuvieran la respiración cuando Ricardo se acercaba. La gente lo miraba de manera extraña, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si no supieran si podían confiar en esta nueva versión del hombre que los había aterrorizado por tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, había algo nuevo en esas miradas, una curiosidad genuina, una esperanza tímida que comenzaba a florecer en sus ojos, un anhelo de que el cambio fuera real y duradero. Ricardo comenzó a caminar entre ellos con la cabeza más baja, un gesto de humildad que nunca antes había exhibido, saludando a los empleados, aunque de forma aún torpe, sus palabras saliendo con dificultad, intentando reconectar con aquellos a quienes había herido. La transformación no era fácil, ni rápida, era un proceso lento y doloroso, pero había comenzado, y cada pequeño paso era un testimonio de su compromiso. Una tarde de jueves, mientras Ricardo revisaba documentos antiguos en su oficina, un intento de reorganizar su propia vida y los desórdenes que había causado, su teléfono sonó, interrumpiendo el silencio de su introspección. Era Leonardo, un antiguo socio, un hombre de Mesa de negocios conocido por su frialdad calculada y su insaciable sed de poder, cuya voz siempre resonaba con una autoridad inquebrantable. Ricardo, por fin de vuelta al juego. Necesito hablar contigo hoy en persona. La voz del hombre era directa, incisiva, sin espacio para negaciones. Ricardo dudó por un instante, su nueva fragilidad contrastando con su antiguo yo. Una parte de él aún estaba vulnerable, frágil, temiendo el regreso a un mundo que lo había corrompido, pero otra parte, esa que aún cargaba los viejos hábitos de querer saberlo todo, de querer controlar cada situación, aceptó la invitación. Horas después, sentado en un restaurante lujoso de la ciudad, rodeado de un ambiente ostentoso y ruidoso, Ricardo escuchaba atentamente mientras Leonardo presentaba la propuesta, sus palabras envueltas en la promesa de un futuro aún más rico y poderoso. Era una oportunidad única, una fusión con una empresa internacional, un negocio que, si se cerraba, traería cifras millonarias, dinero, suficiente para duplicar la fortuna que Ricardo tenía antes del coma. Una tentación casi irresistible para el antiguo magnate. Pero había un detalle, un pequeño asterisco en la letra pequeña del contrato, una cláusula oculta que Leonardo deslizó con una naturalidad perturbadora. Era un esquema fiscal turbio, maniobras que implicaban despidos masivos de empleados sin compasión y la explotación descarada de trabajadores de bajos recursos en una fábrica subcontratada en un país lejano, donde las leyes laborales eran laxas y la mano de obra barata, un reflejo puro de la avaricia más cruda. Leonardo hablaba con un entusiasmo desbordante. Sus ojos brillaban con una avidez innegable, como si esperara ver en los ojos de Ricardo aquel brillo antiguo, el brillo de la avaricia, de la ambición desmedida que una vez los había unido. Entonces, ¿qué me dices? Esta es la oportunidad de recuperar todo lo que era tuyo, Ricardo. Y aún más, exclamó, extendiendo su mano con el contrato ya listo. El Ricardo de antes no lo pensaría dos veces. Vamos, cerremos esto ahora mismo, dijo Leonardo, deslizando el contrato sobre la mesa con la pluma ya destapada, la tinta esperando para sellar un pacto con el diablo. Ricardo tomó el papel entre sus manos temblorosas, su mirada recorriendo cada línea con una atención minuciosa, y a medida que leía, sentía el estómago revolverse, una náusea moral que se apoderaba de él. Las palabras de Marcos regresaron a su mente con una fuerza abrumadora, resonando en sus oídos como un eco divino. Recibiste una segunda oportunidad. No la desperdicies. El peso de la elección,
La magnitud de la decisión que tenía ante sí parecía aplastarlo, ahogándolo en un mar de dilemas morales. El silencio entre los dos hombres era cortante, tenso. Leonardo, notando la vacilación de Ricardo, soltó una risa sarcástica, llena de desprecio y burla. «Ah, no me digas que el coma te volvió blando ahora», se burló, su voz cargada de ironía, un intento de provocarlo, de despertar al antiguo Ricardo. «No me digas que te vas a convertir en uno de esos idiotas sentimentales, ¿verdad? Esos que se preocupan por la gente, por la ética». Ricardo cerró los ojos por un instante, buscando en su interior la fuerza para resistir la tentación. Imaginó los rostros de los empleados a quienes había humillado, el auditorio lleno durante su confesión, las lágrimas que había derramado, los aplausos que había recibido y, sobre todo, la mirada de Marcos, cargada de esperanza y desafío, una mirada que lo instaba a ser mejor. Sintió el sudor correr por su frente, su corazón latía rápido, un tambor desbocado en su pecho. Por un segundo, casi cedió. La tentación era fuerte, el olor del dinero, el poder de retomar el control, todo aquello era seductor, una voz antigua que lo llamaba, pero al abrir los ojos, algo dentro de él, esa nueva y frágil versión de sí mismo, finalmente tomó una decisión inquebrantable, una resolución que lo liberaría para siempre de las cadenas de su pasado. Con un movimiento lento, pero decidido, cargado de simbolismo, tomó el contrato que Leonardo había deslizado sobre la mesa, lo rasgó en pedazos pequeños y los dejó caer suavemente sobre la mesa, como confeti de una victoria silenciosa, una declaración de principios. La mirada de Leonardo fue de puro asombro, sus ojos desorbitados, la expresión de incredulidad en su rostro, era casi cómica, una mezcla de shock y furia. «¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Esto es dinero, es poder», gritó Leonardo golpeando la mesa con la mano, su voz resonando con una mezcla de indignación y frustración. «Es tu lugar de vuelta en la cima, Ricardo. Lo has tirado por la borda». Ricardo respiró hondo, ajustó su saco con una calma que lo sorprendió a sí mismo, y respondió con una voz firme, pero tranquila, que disipó cualquier duda sobre su decisión. «Ya no soy ese hombre. Ese Ricardo murió en el hospital, y no voy a resucitarlo por dinero». Las palabras salieron claras, pesadas, definitivas, cada sílaba un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, un silencio cargado de la tensión de una amistad y una sociedad que acababan de terminar para siempre. Leonardo solo negó con la cabeza, su rostro una máscara de disgusto. Se levantó abruptamente de la silla y se fue bufando, dejando a Ricardo allí sentado, solo, pero extrañamente aliviado, aunque su corazón aún latía acelerado por la adrenalina del momento. Esa noche, después de rechazar el contrato y darle la espalda de forma definitiva a la vida que un día tanto lo definió, a la que lo había consumido y corrompido, Ricardo entró en casa sintiendo algo que hacía años no experimentaba, algo tan simple y a la vez tan profundo: ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, su respiración parecía fluir sin el peso de la culpa que lo había oprimido, sin la carga de la arrogancia que lo había cegado, sin la pesadez de la vanidad que lo había inflado. Subió las escaleras con pasos lentos, pero firmes, cada escalón una confirmación de su nueva dirección, como alguien que finalmente entendía el camino que quería seguir, el propósito que ahora lo guiaba. Al abrir la puerta de la habitación, su mirada recorrió cada rincón con una expectativa silenciosa, casi anhelante, y fue entonces cuando lo vio. Sobre el escritorio de madera, un mueble imponente que contrastaba con la delicadeza del objeto, descansaba una pequeña nota, un trozo de papel de color amarillento que parecía un pergamino antiguo. Tenía una caligrafía simple, pero inconfundible, con letras redondeadas, exactamente como Marcos escribía cuando era niño, un detalle que lo transportó instantáneamente a su infancia. Ricardo caminó hasta allí con el corazón acelerado, un presentimiento invadiendo su pecho.
Las manos le temblaban al tomar el papel, cada fibra de su ser anticipando el mensaje. Respiró hondo, un aliento que parecía cargar con toda la emoción del momento, y comenzó a leer las palabras que cambiaron su vida. Esa vez salvé tu cuerpo, esta vez salvé tu alma. Ahora ya no me necesitas. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras cortas, directas, pero cargadas de un significado inmenso, fueron como un abrazo silencioso envolviendo el corazón de Ricardo, de una forma que jamás imaginó posible. Una calidez que disipaba el frío de años de soledad. Dejó caer la nota suavemente sobre la mesa, como si el papel fuera un objeto precioso, y llevó las manos al rostro, dejando que las lágrimas corrieran libremente, sin contención, un torrente de emociones que no pudo reprimir. No era un llanto de desesperación, ni de tristeza, era un llanto de alivio, de gratitud infinita, de liberación de todas las cargas que lo habían oprimido por tanto tiempo. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y cerró los ojos por un instante, como si quisiera guardar ese mensaje dentro de sí para siempre, grabarlo en cada célula de su ser. Ricardo se levantó, se acercó a la ventana de la habitación y la abrió de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara, purificando el espacio. La brisa fresca de la noche tocó su rostro como un soplo de renovación, una caricia suave que le recordaba el nuevo comienzo. Miró al cielo estrellado, las estrellas brillando con una intensidad que ya ni recordaba, puntos de luz que parecían susurrarle secretos del universo. Allí, en ese instante de profunda conexión, sintió como si Marcos estuviera allí, observándolo desde algún lugar, más allá de la comprensión humana, sonriendo con orgullo y amor. «Gracias, mi amigo, mi hermano», susurró con la voz entrecortada, pero llena de una paz que nunca antes había sentido, una paz que trascendía toda comprensión. Los días siguientes fueron radicalmente diferentes a todo lo que Ricardo había vivido, como si el mundo hubiera cambiado de color, volviéndose más brillante y lleno de propósito. Empezó a llegar más temprano a la empresa, no para dar órdenes con su antigua arrogancia, sino para escuchar a sus empleados, para entender sus necesidades, sus sueños, sus preocupaciones. Conversaba con los empleados, preguntaba cómo estaban, cómo se sentían, aprendía sus nombres, sus historias personales, sus luchas diarias, creando una conexión que antes era impensable. Revirtió despidos antiguos, aquellos que había realizado por capricho o crueldad, dando segundas oportunidades a quienes había perjudicado. Creó programas de apoyo para los más necesitados dentro de la empresa, invirtiendo en su bienestar y desarrollo. Y lo más significativo, comenzó a invertir en proyectos sociales, dedicando gran parte de su vasta fortuna a causas nobles. Uno de ellos, enfocado en niños en situación de calle, era lo mínimo que podía hacer, pensando en el niño que un día, misteriosamente, entró en su vida y lo cambió todo. Un pequeño que le había salvado el cuerpo y el alma. Una tarde, mientras observaba de lejos a algunos niños jugando en el patio de una ONG que había comenzado a apoyar con todo su corazón y recursos, Ricardo sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que venía desde lo más profundo de su ser. Ya no era esa sonrisa forzada, esa mueca calculadora que usaba para manipular a los demás, una máscara que ocultaba su verdadera crueldad. Era una sonrisa auténtica, de quien carga cicatrices profundas en el alma, marcas de un pasado doloroso, pero que elige vivir con ellas, transformándolas en lecciones, en fuentes de fortaleza y empatía. Respiró hondo, cerró los ojos, por un instante, y lo sintió. Una presencia etérea pero innegable. No hubo ruido ni palabras, pero en el fondo de su alma, en ese lugar sagrado donde reside la verdad más profunda, sabía que Marcos estaba allí de alguna manera, acompañando cada uno de sus pasos, aprobando cada una de sus decisiones, siendo un faro de luz en su camino. La segunda oportunidad que tanto le había costado, que había sido un camino arduo y lleno de dolor, ahora estaba siendo vivida con el corazón en paz, con un
propósito renovado, con la gratitud de quien ha sido redimido. Ricardo, el magnate cruel, se había convertido en un ser humano, un líder compasivo, un ejemplo de que la transformación es posible, incluso para las almas más perdidas, si se atreven a escuchar la voz de la verdad y del amor. Su nueva vida, marcada por la humildad y el servicio, era un testimonio viviente de la profunda lección que Marcos le había enseñado. Cada acción, cada palabra amable dirigida a sus empleados, cada inversión en proyectos sociales, era un acto de expiación, un intento de reparar el daño que había causado en su pasado. Ricardo ya no buscaba el poder por el poder mismo, ni la riqueza por la riqueza. Ahora, su objetivo era usar su influencia y sus recursos para construir un mundo mejor, un legado de bondad y compasión. La antigua mansión, antes un símbolo de su soledad y arrogancia, se transformó en un hogar lleno de vida y propósito, un lugar donde la calidez humana comenzaba a florecer. Las miradas de desconfianza de sus empleados se convirtieron poco a poco en miradas de respeto y admiración, un cambio que valía más que cualquier fortuna. Ricardo, el hombre que había sido rescatado de las profundidades del coma y de la oscuridad de su propia alma, se había convertido en el rescatador de otros, en un faro de esperanza para aquellos que, como él, habían estado perdidos en la oscuridad. Su historia se convirtió en una leyenda en la empresa, un susurro de cambio y redención que inspiraba a todos a su alrededor. Las reuniones en la empresa, que antes eran escenarios de terror y humillación, se transformaron en espacios de colaboración y respeto mutuo. Ricardo escuchaba atentamente las ideas de sus empleados, valorando sus aportaciones y fomentando un ambiente de confianza. Implementó programas de desarrollo profesional, ofreciendo oportunidades de crecimiento a todos, desde el pasante más joven hasta el ejecutivo más experimentado. El miedo, que antes era una sombra constante en los pasillos de la empresa, fue reemplazado por un sentimiento de seguridad y pertenencia. Los empleados, motivados por el ejemplo de Ricardo, comenzaron a trabajar con una pasión y un compromiso renovados, sabiendo que su esfuerzo era valorado y que formaban parte de algo más grande. La productividad de la empresa se disparó, no por la coerción, sino por la inspiración, demostrando que la empatía y la bondad podían ser fuerzas poderosas en el mundo de los negocios. Ricardo ya no era el ogro temido, sino un líder querido y respetado, un ejemplo de que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la capacidad de admitir errores. Su enfoque en proyectos sociales, especialmente aquellos dedicados a la infancia vulnerable, se convirtió en su pasión más grande. Visitaba regularmente las ONGs que apoyaba, pasando tiempo con los niños, escuchando sus historias, ofreciéndoles esperanza y oportunidades que a él mismo le habían faltado en su juventud. En cada rostro sonriente de un niño, en cada abrazo sincero, Ricardo encontraba un eco de Marcos, un recordatorio constante de la misión que le había sido encomendada. Se aseguró de que los recursos financieros no fueran la única ayuda. También ofrecía su tiempo, su experiencia y su influencia para garantizar que estos proyectos tuvieran un impacto duradero. Creó fondos de becas, programas de mentoría y centros de apoyo para jóvenes en riesgo, transformando innumerables vidas con su generosidad. La reputación de Ricardo se transformó drásticamente. De ser conocido por su crueldad, ahora era reconocido por su filantropía y su compromiso con la justicia social. Un día, mientras visitaba una de las escuelas que había financiado en un barrio empobrecido, Ricardo se encontró con un mural recién pintado en una de las paredes del patio. Era una representación vibrante de un niño sonriente, rodeado de una luz dorada, extendiendo su mano hacia otro niño que parecía estar emergiendo de la oscuridad. La imagen era una interpretación conmovedora de su propia historia, una visión artística del milagro que había transformado su vida. Ricardo se detuvo frente al mural, sus ojos llenos de emoción.
La artista local, una joven talentosa que había crecido en el mismo barrio, se acercó tímidamente. «¿Señor Ricardo, le gusta?», preguntó con voz suave. Ricardo asintió, incapaz de hablar, la garganta anudada. «Es la historia que se cuenta en el barrio», continuó la joven. «La historia del niño que curó al hombre rico, y cómo el hombre rico encontró su alma». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «¿Quién les contó esa historia?», preguntó Ricardo, su voz aún teñida de asombro. La artista sonrió con una mirada enigmática. «Dicen que el mismo niño la cuenta. Aparece en los sueños de la gente o en sus pensamientos susurrando la verdad. Algunos dicen que es un ángel». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una confirmación silenciosa de que Marcos seguía presente, velando por él. Aquel día, Ricardo se dio cuenta de que su misión no era solo cambiar su propia vida, sino ser un catalizador para el cambio en el mundo que lo rodeaba, una luz para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Él había sido el receptor de un milagro, y ahora era su turno de ser el milagro para otros. El peso de su pasado, aunque aún presente como una cicatriz, ya no era una carga. Se había transformado en un recordatorio constante de la importancia de la compasión, la humildad y el amor incondicional. Su vida, antes vacía de significado, ahora estaba rebosante de propósito. La relación de Ricardo con su familia también experimentó una profunda transformación. Antes, sus interacciones eran frías y distantes, marcadas por el temor y el resentimiento acumulado a lo largo de los años de su comportamiento déspota. Ahora, se acercaba a ellos con humildad y arrepentimiento, pidiendo perdón por el dolor que les había causado. Sus hijos, que una vez lo miraban con una mezcla de miedo y desilusión, comenzaron a ver en él a un padre renovado, un hombre que, a pesar de sus errores pasados, estaba genuinamente comprometido con el cambio. Las cenas familiares, antes silenciosas y tensas, se llenaron de risas y conversaciones honestas, construyendo puentes de comunicación que habían estado rotos por décadas. Ricardo aprendió a escuchar, a ofrecer apoyo y a expresar amor, algo que nunca había sabido hacer. Su esposa, que había soportado años de su crueldad en silencio, encontró en él a un compañero, un alma gemela que había regresado del abismo, no solo curado físicamente, sino transformado en el corazón. La mansión, que antes era un monumento a su egoísmo, se convirtió en un refugio de calidez y unión. Abrió sus puertas para eventos benéficos, para reuniones con líderes comunitarios y para ofrecer apoyo a quienes lo necesitaban. Ya no se trataba de mostrar su riqueza, sino de usarla como una herramienta para el bien. Incluso sus antiguos socios de negocios, aquellos que lo habían visto en su peor faceta, comenzaron a acercarse a él con curiosidad y un respeto incipiente. Algunos, inspirados por su transformación, buscaron su consejo para sus propias vidas y empresas, pidiendo orientación sobre cómo integrar la ética y la compasión en el mundo corporativo. Ricardo, que una vez se deleitaba en la soledad de su poder, ahora encontraba la verdadera satisfacción en la conexión humana, en el servicio a los demás y en la construcción de relaciones significativas. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que su cambio era real, que la redención no era una fantasía, sino una posibilidad tangible para todos. El legado de Ricardo, antes manchado por la crueldad, comenzó a reescribirse con actos de bondad y compasión. La prensa, que una vez lo retrataba como el magnate sin escrúpulos, ahora publicaba artículos sobre su sorprendente transformación, inspirando a otros con su historia de redención. Sin embargo, Ricardo no buscaba el reconocimiento público. Su motivación principal era la paz interior y la certeza de que estaba honrando la segunda oportunidad que le había sido concedida. Continuó invirtiendo en proyectos que beneficiaban a los más vulnerables, especialmente a los niños, siempre con la imagen de Marcos en su mente, como su guía silencioso. Cada noche, antes de dormir, revisaba la pequeña nota de Marcos. Sus palabras resonaban en su corazón,
un recordatorio constante de su propósito. Se sentía ligero, libre de las cadenas del pasado, y dormía con una paz que nunca antes había conocido, el sueño del justo. Incluso en sus momentos de soledad, Ricardo nunca se sentía solo. La presencia de Marcos, aunque invisible a los ojos de los demás, era una realidad palpable para él, una fuente inagotable de consuelo y fortaleza. A menudo, Ricardo se encontraba sonriendo sin razón aparente, un gesto que antes era impensable para él, pero que ahora brotaba de una alegría genuina que venía de lo más profundo de su ser. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias o en el poder, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de ser perdonado. El niño de la calle, el ángel que lo había despertado del coma y de la oscuridad de su alma, había sido el instrumento de una fuerza superior, una manifestación de la gracia divina. Ricardo, el magnate, el hombre de negocios, el tirano, se había transformado en Ricardo, el ser humano, el benefactor, el alma redimida, un testamento viviente al poder transformador del amor incondicional y las segundas oportunidades. Un día, mientras visitaba una nueva fundación que había creado para ayudar a jóvenes con talento que no tenían recursos, Ricardo observó a un grupo de niños pintando un mural en la pared. Uno de ellos, un chico de unos 12 años con una mirada particularmente intensa, se acercó a Ricardo con un boceto en la mano. «Señor Ricardo, ¿cree que este dibujo podría inspirar a alguien?», preguntó el niño, mostrando un boceto de un faro solitario iluminando un barco perdido en una tormenta. Ricardo miró el dibujo y sintió una punzada en el corazón. Era una representación perfecta de su propia vida, del faro que Marcos había sido para él. «Es hermoso, hijo», respondió Ricardo, sus ojos humedecidos. «Y sí, inspirará a muchas personas. Créeme». En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que el ciclo continuaba, que la inspiración se transmitía, que su historia, la historia de Marcos, la historia de la redención, seguía viviendo a través de las nuevas generaciones. Decidió que, además de las fundaciones, invertiría en un programa de arte para niños de escasos recursos, dándoles la oportunidad de expresar sus emociones y sus sueños a través de la creatividad. Comprendió que el arte era otra forma de curar el alma, de dar voz a lo que no podía ser dicho con palabras. El programa fue un éxito rotundo, atrayendo a cientos de niños que encontraron en el arte un refugio y una forma de expresión. Ricardo pasaba horas en los talleres, observando a los niños pintar, esculpir y dibujar, sintiendo una profunda alegría al ver sus talentos florecer. Aprendió que la verdadera felicidad no se encontraba en la acumulación de riquezas, sino en la contribución a la felicidad de los demás, en la creación de oportunidades para aquellos que más lo necesitaban. Su vida, antes centrada en sí mismo, ahora se había expandido para abarcar a toda una comunidad, transformándose en un río de generosidad que fluía sin cesar. La figura de Ricardo, el magnate, el hombre temido, se desvaneció por completo, dando paso a la de Ricardo, el humanitario, el mentor, el amigo. Su oficina, antes un templo de decisiones frías y calculadas, se llenó de dibujos infantiles, de cartas de agradecimiento y de fotografías de los niños a los que había ayudado. Cada uno de esos objetos era un recordatorio tangible de su nuevo propósito, de la razón por la que había recibido una segunda oportunidad. Ya no se rodeaba de asesores financieros que solo hablaban de ganancias, sino de expertos en desarrollo social, de educadores y de psicólogos infantiles, buscando las mejores formas de optimizar su impacto. Su teléfono, antes saturado de llamadas de negocios, ahora sonaba con peticiones de ayuda, con invitaciones a eventos benéficos, con historias de éxito que lo llenaban de una alegría inmensa. El sueño que había tenido en su coma, la imagen de Marcos salvándolo, se repetía en su mente, no como una pesadilla, sino como una bendición, un faro que lo guiaba en su nueva vida.
Nunca dejó de preguntarse sobre el origen de Marcos, sobre cómo un niño de la calle pudo tener tal poder, pero comprendió que algunas cosas están más allá de la comprensión humana, y simplemente las aceptó con fe. La fe, una palabra que antes era ajena a su vocabulario, se convirtió en un pilar fundamental de su existencia. Asistía a servicios religiosos, no por obligación, sino por un deseo genuino de conectarse con lo divino, de agradecer la gracia que le había sido concedida. Encontró consuelo en la oración, en la meditación y en la simple contemplación de la belleza del mundo, una belleza que antes había ignorado por completo. Su espíritu, antes atormentado por la culpa y el resentimiento, encontró la paz. Ricardo, con el tiempo, se convirtió en una voz influyente en la filantropía internacional, abogando por la justicia social y los derechos de los niños. Viajó por el mundo, no en busca de negocios lucrativos, sino para compartir su historia, para inspirar a otros magnates a usar su riqueza para el bien común. Sus discursos, antes fríos y calculados, se llenaron de una pasión y una emoción genuinas, conmoviendo a audiencias enteras con su testimonio de redención. En cada país que visitaba, buscaba proyectos locales para apoyar, dejando una huella de esperanza y cambio por donde pasaba. Se encontró con personas de todas las condiciones sociales, aprendiendo de sus experiencias y ampliando su propia perspectiva del mundo. La empatía, que una vez fue una palabra vacía en su diccionario, se convirtió en la fuerza motriz de su vida, una brújula que lo guiaba en cada decisión. Nunca olvidó la oscuridad de su pasado, pero esa oscuridad ya no lo definía. Era un recordatorio constante de la capacidad humana para el mal, pero también de la capacidad aún mayor para la redención y el crecimiento. Ricardo se convirtió en el tipo de líder que antes despreciaba, uno que inspiraba por el ejemplo, por la humildad y por el amor. Su historia se difundió, no solo en los círculos de negocios, sino en las escuelas, en las iglesias, en los hogares, convirtiéndose en un cuento moderno de milagros y segundas oportunidades. Se decía que su transformación era un ejemplo de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado, demasiado roto para ser reparado, o demasiado oscuro para encontrar la luz. Ricardo Herrera, el magnate, había muerto en el coma, pero Ricardo, el alma renacida, había encontrado su verdadero propósito en la vida. Los últimos años de Ricardo fueron de una paz y una satisfacción que nunca había imaginado posibles. Rodeado de amor y respeto, dedicó cada día a hacer el bien, a sembrar semillas de esperanza en cada vida que tocaba. Su rostro, antes tenso y marcado por la preocupación, ahora mostraba una serenidad profunda, adornada por arrugas de expresión que revelaban una vida bien vivida, llena de experiencias y aprendizajes. Su risa, antes rara y forzada, ahora era frecuente y genuina, un sonido que contagiaba alegría a quienes lo rodeaban. Nunca más volvió a sentir el vacío de la soledad. Su corazón, una vez endurecido, estaba ahora lleno de conexiones significativas, de amistades verdaderas y de un amor incondicional que irradiaba a su alrededor. Incluso en su vejez, Ricardo mantuvo la vitalidad y el propósito que había encontrado en su transformación. Continuó activo en sus proyectos sociales, aunque ahora con la ayuda de un equipo dedicado que compartía su visión. Las generaciones más jóvenes que se habían beneficiado de sus programas lo veían como un abuelo, un sabio anciano que les había enseñado el valor de la compasión y la perseverancia. Su mansión, antes fría y deshabitada, se había convertido en un centro de actividad, un lugar donde la gente se reunía para aprender, para crecer y para celebrar la vida. Cada rincón de la casa contaba una historia de cambio, de superación y de amor, un testamento a la vida transformada de Ricardo. El día de su partida, Ricardo se fue en paz, rodeado de su familia y de aquellos a quienes había tocado con su bondad. Su último aliento fue un suspiro de gratitud, una liberación suave de un alma que había encontrado su redención. En el cielo,
Una estrella brilló con una intensidad inusual, como si un ángel estuviera dando la bienvenida a un alma que había completado su misión. El legado de Ricardo Herrera, el hombre que resurgió de las cenizas de su propio infierno personal, perduró mucho más allá de su vida. Su historia se convirtió en un faro para innumerables personas, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar y de perdonar, y que una segunda oportunidad, cuando se abraza con el corazón, puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Se cuenta que, incluso años después de su fallecimiento, las personas en los barrios y las fundaciones que él había apoyado seguían sintiendo su presencia. No era una presencia fantasmal, sino una energía de bondad, un eco de su espíritu que se manifestaba en los actos de generosidad de otros, en la risa de los niños que jugaban en los parques que él había construido, y en las oportunidades que florecían gracias a su legado. La memoria de Marcos, el niño que había desencadenado todo, también perduró. Se le consideraba una especie de espíritu guardián, un ángel que recordaba a la gente que incluso en la mayor oscuridad, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia la redención. La historia de Ricardo y Marcos se entrelazó en el tejido de la ciudad, un cuento popular que se transmitía de generación en generación, una leyenda urbana que contenía una verdad universal, el poder transformador del amor y el perdón. Incluso en la empresa que Ricardo había construido y reformado, su influencia seguía palpable. Los nuevos líderes, inspirados por su ejemplo, mantuvieron su compromiso con la ética y la responsabilidad social corporativa. La empresa, que una vez fue un símbolo de la avaricia, se convirtió en un modelo de negocio, sostenible y humanitario, demostrando que se podía prosperar sin comprometer los valores morales. Los empleados, que habían sido testigos de su transformación, se convirtieron en embajadores de su legado, compartiendo la historia de Ricardo con nuevos miembros del equipo, asegurándose de que la lección nunca se olvidara. El antiguo miedo fue reemplazado por un profundo respeto y una admiración sincera, cimentando una cultura de empatía y apoyo mutuo. La familia de Ricardo, a su vez, continuó con sus obras de caridad y filantropía, extendiendo el impacto de su generosidad a nuevas áreas. Sus hijos y nietos crecieron con la historia de su padre y abuelo, un testimonio viviente de cómo un hombre puede cambiar su destino y el de los demás. Aprendieron que el verdadero poder no reside en el control o la dominación, sino en la capacidad de servir y de amar. Cada nuevo proyecto, cada vida que tocaban, era un homenaje silencioso a Ricardo y a Marcos, a la segunda oportunidad que había cambiado todo. El ciclo de la bondad, una vez iniciado, se propagó como ondas en el agua, alcanzando los rincones más lejanos y tocando innumerables corazones con su mensaje de esperanza. Y así, la historia de Ricardo Herrera y el misterioso niño de la calle se convirtió en más que una anécdota. Se transformó en un símbolo, una parábola moderna de la redención. Se susurraba en las calles, se contaba en los hogares y se compartía en los círculos de poder, siempre con el mismo mensaje: el amor y el perdón tienen el poder de transformar incluso las almas más endurecidas. No era una historia de fantasía, sino un relato arraigado en la cruda realidad de un hombre que había perdido su camino y lo había encontrado de la manera más inesperada. La esencia de su transformación no residía en el milagro en sí, sino en la elección de Ricardo de abrazar esa segunda oportunidad con todo su corazón, de enfrentar sus demonios internos y de dedicarse a una vida de propósito y significado. La historia de Ricardo se volvió una fuente de consuelo para aquellos que sentían que no tenían remedio, para los que creían que sus errores eran imperdonables. Les recordaba que siempre hay una luz al final del túnel, que la redención es posible para todos, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado. Marcos, el pequeño ángel, había sido el catalizador, pero Ricardo había sido el agente de su propio cambio, demostrando una fuerza interior que nadie, ni siquiera él mismo, sabía que poseía.
Su vida se convirtió en un faro para los perdidos, un ejemplo de que la compasión y la humildad son los pilares de una existencia plena y significativa. La memoria de Ricardo, el hombre transformado, perduraría para siempre. Un testimonio silencioso del poder de una segunda oportunidad. En los pasillos de su antigua empresa, ahora llena de luz y risas, se colocó una placa discreta en su honor, con una inscripción sencilla pero profunda. En memoria de Ricardo Herrera, un líder que nos enseñó el verdadero valor de la humanidad y la infinita capacidad de transformación. Su legado vive en cada acto de bondad. Esta placa no era un monumento a su riqueza, sino a su redención, un recordatorio para las futuras generaciones de la profunda huella que dejó en el mundo. La historia de Ricardo se convirtió en la piedra angular de la cultura de la empresa, un recordatorio constante de que los valores humanos deben prevalecer sobre la ambición desmedida. Así, la leyenda de Ricardo y Marcos, del magnate transformado y del niño milagroso, trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un relato eterno que inspiró a generaciones a buscar la luz en la oscuridad, a perdonar, a amar y a creer en el poder de una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque el niño Marcos nunca más fue visto, su espíritu vivía en cada acto de bondad, en cada sonrisa compartida y en cada corazón que Ricardo había tocado, asegurando que su misión divina perduraría para siempre, un eco de amor en la eternidad.